En este video voy a intentar combinar las minifiguras de la colección de Space con las minifiguras de Dungeons and Dragons. Si quieres ver cómo quedaron, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para seguir viendo videos así. Además, quédate a verlo. Primero sacaré al azar un par de minifiguras para ver cuáles voy a intentar combinar. Algunas realmente son difíciles de combinar porque no tienen nada que ver una con la otra, pero ese es el reto de este video. Vamos a comenzar con estas dos minifiguras. La verdad es que no sé cómo mezclarlas, así que vamos a intentar hacer una combinación medio extraña. Vamos a quitarle la cabeza, vamos a quitarle las alas, vamos a deshacer los dos cuerpos, el accesorio de la cámara, el sombrero, la otra cabeza también. Le vamos a quitar la mochila y los pantaloncillos. Los vamos a dejar de esta manera, entonces vamos a ver qué podemos hacer con cada uno. Yo creo que a este torso le vamos a poner la cabeza del águila. Miren que sí combina el color. Le vamos a poner las garras de águila porque pues ya es un águila. Vamos a dejarle el arco, pero no como si fuera un arco de uso, sino como un souvenir. Se lo compró en la tienda de regalos y así la dejaríamos. Por el otro lado vamos a hacer un experimento. Vamos a ponerle estas piernas pequeñas. No le queda muy bien el color, pero vamos a aplicar una forma en la que se ponen las mochilas por acá en México. Se lo vamos a poner enfrente, le vamos a poner las alas también y al último le vamos a poner la cabeza. Le vamos a dejar el sombrero para que no le dé calor, además a la otra minifigura no se le podía poner. Y le vamos a poner su cámara de fotografías. Así que esta minifigura fácilmente podría ser un espía o un detective. Y tiene la ventaja de que puede ir volando tomando fotografías de las personas que necesita. Así es como queda esta mezcla de las dos minifiguras, así que vámonos con las siguientes. Las siguientes dos minifiguras es este personaje que parece ser un vampiro y Orión. Vamos a ver cómo las podemos mezclar. Ok, a la minifigura del vampiro le cambié el torso, le voy a dejar las piernas también. Y estoy casi pensando que la capa también se la dejo. Sin embargo, le vamos a poner esta cabeza de regreso. Lo vamos a dejar sin la capa, pero le vamos a dejar su espada. Pero como añadido adicional le vamos a poner el escudo de Orión. Antes de dejarlo terminado, vamos a ver qué tal se ve con el cabello de Orión. Se ve muy chistoso. De hecho, yo creo que lo voy a dejar de esta manera. Y con esto ya tendríamos un gladiador arcano con un escudo de magia y una armadura de metal elemental. Por el otro lado vamos a ponerle el torso del Drácula. Le vamos a poner la cabeza de Orión. Que no se nos olviden los brazos, este cabello. Oh, pero se nos olvida un pequeño detalle. Aún no ponemos la capa, así que la vamos a incluir aquí. Le vamos a dejar su mazo y también le vamos a dejar la copa. De esta manera es como Orión pasa a ser un archiduque de las estrellas. Y así quedarían estas dos minifiguras. Parece ser que el archiduque de las estrellas tiene un gladiador que va a pelear por él. Esta combinación es una de las combinaciones más extrañas que podamos construir en este video. Así que vamos a ver qué tan difícil se nos hace. Bien, ciertamente esta es una de las fusiones más difíciles y extrañas que nos van a salir. Pero le podemos poner el torso de la druida, vamos a ponerle las piernas del astronauta. Le pondremos su mochila de operaciones, sin embargo vamos a quitar algunos de estos detalles. En lugar de que tenga botones por aquí, le vamos a retirar esas piezas y le vamos a poner un par de plantas. Porque por supuesto va a ser una druida espacial. Entonces va a poder controlar todo con la fuerza de la naturaleza todavía. De cabeza, la verdad es que no sé cuál dejarle. Le podríamos poner ya aquí algo súper mezclado. Vamos a ponerle la cabeza del astronauta y le puse también esta que no se deja. Ahí está. Con eso ya hicimos un druida espacial que controla la naturaleza en el espacio. Por el otro lado, a la otra minifigura le vamos a poner las piernas de la druida pequeña. Le vamos a poner su cabeza respetando. Aquí está. Se la vamos a volver a quitar para ponerle su capa. La capa se la dejé en color verde para que se viera mejor. Y a su bastón le vamos a cambiar alguna de las cosas que tiene. Le coloqué uno de los controles de la mochila espacial y le vamos a poner el casco. Como no tiene dónde colocar a su pájaro, se lo voy a poner en la mano. Y con esto ya tendríamos a la minifigura. Y así es como quedaron estas dos minifiguras editadas. Para las dos siguientes minifiguras, la verdad es que no sabía qué ponerles. Así que lo que hice fue ponerle la toga del cultor al cuerpo de la exploradora. Le puse la armadura para que hiciera juego también. Le regresé la armadura para que hiciera juego también. Y le coloqué la cabeza
del cultor, aunque la verdad es que no dejó que se la pusiera completa. Por el otro lado utilizamos el torso del cultor, la cabeza del astronauta y de todos modos le dejamos el casco. Eso sí, le dejamos el hacha a esta minifigura. Con la forma con la que quedó no se ve mal, combina los colores negros, lo único que se ve raro sería el casco. Y así quedaron estas dos minifiguras. Vamos por la siguiente combinación. Esta combinación la verdad es que me gustó bastante. Desde que me salieron las dos minifiguras ya sabía más o menos cuál iba a ser la combinación que iba a hacer, así que miren cómo quedó. Las piezas, vamos a utilizar las piernas del extraterrestre. Primeramente le coloqué las sombreras, que es parte de la armadura, y utilicé el ojo del bastón como si fuera cabeza de la minifigura. Después de eso utilicé el bastón que ya tenía de por sí el brujo, y la cabeza del extraterrestre la puse arriba del bastón. La verdad es que quedó muy graciosa esta minifigura. Tal vez si hubiera tenido una capa hubiera quedado mucho mejor. Por el otro lado voy a utilizar el torso de ese extraterrestre con las piernas del brujo. Vamos a colocarle aquí el platillo volador, vamos a colocar su cabeza y estaba entre ponerle el cabello o dejarlo con la cápsula, pero lo vamos a dejar con la cápsula para que se vea también como un platillo volador pero de otro color, y le vamos a dar su daga de este lado. Intenté colocar el cabello pero pues ya no se podía. Y así quedaron estas dos minifiguras. Vamos por la sexta fusión, ya vamos a la mitad del video. Como no tenía una idea muy clara, voy a colocar la armadura nuevamente en el torso del dragón, pero le voy a poner la cabeza del extraterrestre. Vean cómo se ve. Estuve combinando las piernas una y otra vez y al final me decidí por las mismas piernas del extraterrestre. Sin embargo, como es un extraterrestre de unos planetas muy extraños, el mazo del dragón lo vamos a cambiar y se va a quedar con esas frutitas que se estaba comiendo al principio del video. Por el otro lado vamos a utilizar el torso y las piernas que nos quedan. Le coloqué las alas del extraterrestre insecto y le coloqué la cabeza del dragón. Se quedó con el escudo, así que lo va a utilizar sin ningún problema, y en su otra mano va a portar un cristal con un pico que le va a permitir aventar hechizos. Y de esta manera quedaría el otro par de minifiguras. El siguiente par de figuras va a ser el bardo y la enfermera de los mini astronautas, así que vamos a ver cómo lo revolvimos. Lo que hice primero fue cambiarle los brazos a cada una de las minifiguras. Le puse las piernas de la enfermera para que combinara con sus nuevos brazos. Le coloqué la misma cabeza del bardo y además le puse la cabeza de la enfermera. Vean nada más este nuevo corte y este color azul por todas partes. Le coloqué la espada a esta minifigura y por alguna razón también va a llevar el biberón. Y así quedó todo azulado y blanco. A la otra minifigura le coloqué el torso de la minifigura con los brazos del bardo. Vamos a colocarle la bufanda que ya hace juego con esos guantes rosas y la cabeza de la enfermera. Vean nada más, se ve muy fashion. Además, para hacerle juego también vamos a colocarle el cabello blanco. Vean, hace una muy buena combinación, pero esta minifigura va a tocar música para calmar al bebé y así quedarían este par de minifiguras. Vamos por la segunda mitad de las minifiguras y es el turno de la bruja y este robot, así que vamos a ver la combinación que podemos hacer. Este par de minifiguras fue de las más difíciles porque realmente no tienen una combinación tan buena. Le coloqué las piernas al torso de lo que fue la bruja. Le voy a colocar la misma cara de la bruja pero sonriente, y a ella le voy a poner la burbuja de protección del robot. También le puse el libro de hechizos para que sea tan sonriente como la misma cara de la minifigura. Vean, vean, se está riendo el uno con el otro. Por el otro lado, con el torso del robot y las piernas de la bruja, parece ser que hacen una mejor combinación de colores. Así que le vamos a colocar la cabeza del robot fallando y le vamos a poner el cabello y el sombrero de la bruja. A final de cuentas creo que combinan bastante. Vamos a ponerle este batidor y sencillamente podría pasarse por el robot del Mago de Oz, sobre todo por su cabeza fallando. Y así quedaría este par de minifiguras. Sigamos con el par de minifiguras de este demonio junto con este robot de los extraterrestres. A esta minifigura no le voy a invertir todas las piezas, solo le voy a añadir unas piezas de la otra minifigura. Así que vamos a colocar a este para que sea un ejecutivo pero demonio. Para que haga juego con que sea un demonio, le coloqué la cabeza naranja, pero le coloqué el cabello del impostor. Vean, este nuevo corte lo hace lucir bien. Ahora sí puede salir y ser todo un ejecutivo. La otra minifigura será un impostor pero en otra época. Estará intentando imitar a un demonio con el poder de lanzar rayos.
Y así es como estaría quedando este par de minifiguras. Vamos con las siguientes, estamos casi terminando este video. La verdad es que no se me ocurre nada para este par de figuras, pero voy a comenzar mezclando las piernas del guerrero junto con la parte superior de la policía. Le voy a colocar este accesorio de pelo y encima le voy a poner la cabeza del guerrero. Hasta arriba le voy a colocar este casco que me parece que no le va a caber, quedaría hacia atrás. Vamos a dejarle su cabello entonces y le vamos a colocar este blaster. La verdad es que casi no cambió nada, no tenía muchas opciones, pero hey, este accesorio de aquí del cuello la verdad es que le queda súper bien. Mientras tanto, a la otra minifigura le voy a poner las piernas de la policía intergaláctica, el torso de lo que es el guerrero, pero antes que nada le voy a poner el accesorio de su falda. Ahora sí le voy a poner el torso, le voy a colocar su cabeza y le voy a poner el casco que venía con la policía del espacio. Ahí está, la verdad es que se ve muy extraño, el color no le combina para absolutamente nada, pero aquí tiene una pequeña antorcha y lo va a acompañar su perrito que no lo va a dejar abandonado. Y así quedaría en este par de figuras. La verdad es que la minifigura que se quedó con el blaster me gusta mucho más. Estamos llegando casi al final y nos tocan estas dos minifiguras. Vamos a ver cómo las mezclamos, porque una está volando pero tiene una toga naranja y el otro es completamente del espacio y con un brazo mecánico. Voy a empezar combinando la toga junto con el personaje del espacio. No se ve muy mal, es rojo con naranja, así que combina un poco. Aquí el único problema es que la cabeza de Lich es una cabeza sin nada de cara, así que yo creo que le voy a tener que dejar su cabeza original, solo que le voy a quitar su visor tecnológico y lo voy a dejar con una cabeza normal y le voy a regresar su mochila con agarre, porque con ese brazo va a estar agarrando el cubo mágico de Lich. La otra minifigura no va a tener, la verdad es que mucha diferencia. Le voy a regresar también su capa. Lo único diferente parece ser que es que no va a tener esa toga voladora. Le voy a colocar la cabeza que no es cabeza y encima le voy a colocar la máscara. La verdad es que se ve casi igual, no tiene mucha diferencia, solo que ahora esta capa parece ser que lo puede hacer volar directamente y los pantalones se ven un poco de superhéroe, así que vámonos. Estas dos minifiguras quedarían de este lado. Yo creo que parece más un luchador el que tiene la máscara de Lich. Y vámonos con las últimas dos minifiguras, un villano junto con otro villano. Vamos a ver qué combinación extraña podemos realizar. Primeramente voy a intercambiar el dorso y las piernas, se las voy a colocar. También le voy a poner el respirador artificial a esta minifigura, pero a esta minifigura le voy a colocar esta cabeza de esqueleto flamígero. Vamos a ponérsela completamente y aparte, para que se vea la moda, le vamos a poner este cabello. Se ve increíble. Aquí ya no queda espacio para prácticamente ningún accesorio, así que le vamos a poner esta llama también para que tenga un poco de poder, y para que no se quede solo con los poderes también va a tener un blaster. No sé si verlo como un extraterrestre punk o un hechicero extraterrestre. Se ve bastante raro, pero al mismo tiempo se ve muy interesante. Con la otra minifigura solo me queda combinar la toga de la parte de abajo del brujo junto con el villano alien. Le vamos a colocar, yo creo que la capa para que haga juego, solo que en esta ocasión no le voy a poner su cuello. Le voy a colocar un casco que me había sobrado de los personajes anteriores y le vamos a poner su blaster. Y para que no digan que se pierde una pieza, le vamos a poner la cabeza de Lich, porque claro que sí, en el lore este astronauta alienígena le robó el poder a Lich y por eso tiene su toga mágica y su capa. Y así quedarían estas últimas dos minifiguras. Y con eso estaríamos terminando este video. Cuéntenme en los comentarios cuál es la minifigura que más les gustó. Cuéntenme también cuál fue el par de minifiguras que más les gustó. O si quieren, dejen ahí un top en los comentarios de cuáles fueron las minifiguras favoritas. Espero que les haya gustado el video. Este es uno de los primeros videos con un formato diferente fuera de lo que son armado de sets. Espero que les esté gustando, y si sí les gustó o si no les gustó, también déjenlo en la caja de comentarios. Y pues nada, estaríamos terminando este video. Ya saben que con Lego la imaginación es el límite, no dejen de construir. Nos estamos viendo en otro video. Bye.